Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Estoy platicando con el papá de María José, antes que cualquier otro tema. María José es un ángel. María José ya no está con nosotros, pero el legado que dejó María José es mucho, yo creo que más amplio y grande de lo que imaginaba el propio Nacho Miranda. Y platicando con él, y por eso surge la invitación de charlar hoy en Huachapori, es porque no solamente está enfocado en una asociación para ayudar a sectores vulnerables. Es lo que dejó María José, el aprendizaje, la moraleja, pero los retos también que hay que brincar, que hay que resolver, porque no solamente sería en honor a María José, Nacho, sería para todas las niñas, niños y personas que tienen problemas físicos, que se ven en una situación de emergencia, personas con discapacidad, y estás aportando tu gran grano de arena. Yo te saludo con mucho gusto, Nacho Miranda, fundador de Mejoremos Juntos y Logremos Nuestros Sueños, y también quien se está encargando de los esfuerzos de Doctor Sonrisas aquí en Hermosillo. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Michelle, pues la verdad es que gracias a Dios, muchas gracias por la invitación, gracias a Dios, gracias a María José estoy aquí precisamente, gracias a Dios también. Y sí, como comentas, ¿no? Lo que vivo hoy es una vida con propósito, gracias a la llegada de María José, ¿no? Y les platico más bien un poquito de cómo inicia todo esto, ¿no? De una vida con propósito, cómo me doy cuenta de esto, ¿no? Nosotros somos una familia que pues de 5 integrantes, incluyendo a María José, que está dentro de nuestros corazones, pero tengo 14 años de casado, mi esposa se llama Brenda, tengo mi hijo mayor de 11 años, tengo un niño de 8 años y María José pues de 3 años, ¿no? Y obviamente cuando pues formamos la familia dijimos, bueno, vamos a hacer una familia de 4, ¿no? Entonces pues yo dije siempre, bueno, pues me voy a operar para ya pues ya no seguir teniendo más hijos, ¿no? Entonces, esa operación la fui posponiendo y posponiendo por miedo, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues se vino y de repente en ese que le decía, cuando llegue diciembre y luego en enero y luego después de mi cumpleaños, yo cumpleaños en febrero, ¿no? Entonces así nos fuimos y en marzo, pues inesperadamente nos llega esta noticia, pues pero bien curioso porque la noticia me la dan un 21 de marzo del 2019 y ese mismo día inicia mi día conmemorando el Día Mundial del Síndrome de Down, ¿no? ¿Y por qué inició? Porque yo tengo una amiga, todos los jueves nos juntamos y nos invita a ir con las calcetas disparejas ese día. Entonces todo eso viene en las diosidencias de la vida porque nuestra hija nace ese año, pues en la noche me dan la noticia de que estamos esperando un bebé, pero hay un video en las redes sociales que yo digo, pues voy a decir, no, mi expresión fue cuando me dio la noticia, no mames, dije, no mames, no, o sea, entre asustado, nervioso, pues porque obviamente pues un hijo más implica obviamente un poco de más gasto y más, pero dijimos, gracias a Dios estamos siendo bendecidos de poder tener otro hijo, ¿no? O sea, cuántas familias también a veces no pueden tener hijos, ¿no? Entonces, realmente vivimos una etapa del embarazo muy padre también, muy sencilla, y decíamos, el tercero como sea, pues como sea sale, ¿no? O sea, donde comen 4, comemos 5, ¿no? Y así sucede, ¿no? Ya llega un 28 de octubre a nuestras vidas y es cuando pues cambia nuestras vidas, ¿no? Ese 28 de octubre, ¿no? Del 2019 y durante el embarazo no sabíamos que María José tenía la condición de síndrome de Down, sino que ella nace a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche, ya que estábamos Brenda y yo en el cuarto del hospital, llega nuestro pediatra, ¿no? Y en eso, pues ya empezando a platicar y todo, nos empieza a decir que María José presenta ciertos rasgos, ¿no? Y esos rasgos, como sus ojitos, medio almendrados, sus orejitas, la parte del cuello, la lengua un poquito, larga, o sea, más larga, su tamaño, ¿verdad? Decíamos cosas, nosotros no veíamos esa parte, esas características realmente, o sea, nosotros la veíamos pues normal, ¿no? O sea, realmente hermosa y preciosa, ¿no?
¿no? Y siempre yo había querido tener también una niña, ¿no? Entonces fue una de las mejores bendiciones también de que nos regalaran una niña, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando nos dice todo eso y nos dice todos esos rasgos, dice es que María José en un 90% les puedo decir que tiene la condición de síndrome de Down, y obviamente nos caímos para atrás, ¿no? Entonces no les puedo confirmar, dice el doctor, porque necesitamos un estudio genético para poder confirmar realmente que tiene la condición. Entonces lo único que pedíamos es que María José estuviera bien. Brenda Lolo le preguntó que si cómo está de su corazón, porque hay una probabilidad de que el 50% normalmente de los niños con la condición de síndrome de Down pueden venir con una cardiopatía congénita, ¿no? Entonces ella se encontraba perfectamente en estado de salud, muy bien. Obviamente iban a ir al otro día al cardiólogo pediatra, iba a ir la genetista a hacerle el estudio, pero el resultado tarda 25 días el estudio genético, ¿no? Entonces cuando llega la genetista el otro día, bien curioso, porque bueno, antes de eso, en esa noche, ya que se va el doctor, yo le dije a Brenda, oye, le digo, todo por no operarme, ¿no? O sea, todo por no operarme, le digo, esto no está pasando esto. Pero en ese momento me cae el 20 y le digo, no, le digo, ¿sabes qué? Le digo, por algo está llegando María José a nuestras vidas. O sea, por algo está llegando con la condición de síndrome de Down. No conocemos mucho del tema, le digo, pero algo tenemos que hacer, le digo. O sea, algo, por algo. ¿En algún momento tú imaginaste que podían hacer con esta condición? No, o sea, siempre nunca, estamos muy seguros. Sí, o sea, digo, siempre pedimos obviamente que venga bien de salud y como venga, pero que esté bien. Ella nació perfectamente bien de salud, porque la condición del síndrome de Down no es una enfermedad, o sea, tener una discapacidad no es una enfermedad. Entonces, ella nace perfectamente bien de salud, nace con esta condición, pero obviamente por el desconocimiento, precisamente por esa incertidumbre, porque pues a lo mejor has escuchado casos que te dicen, no, que los niños con síndrome de Down pues no van a hablar, o no van a caminar, o van a batallar para hacer esto, o no van a poder hacer el otro, etcétera. Entonces, le digo a Brenda, le digo, por algo nos está llegando, le digo, algo tenemos que hacer. O sea, realmente creo que no sé qué en este momento, lo vamos a ir descubriendo con el caminar, le digo. Pero gracias a Dios, pues está ella sana y vamos a esperar los resultados también de su corazón también mañana, ¿no? Entonces, obviamente fue una noche de mucho miedo, mucho temor, pero aceptando desde el día 1 que nos dijo el doctor, aunque no nos los aseguraba, aceptando la condición de María José, por algo estaba llegando a nuestras vidas María José. Y ahorita lo confirmo, y ahorita durante la plática les voy a ir diciendo todo lo que nos ha sucedido en este trayecto, de por qué confirmo cada vez más por qué María José llegó a nuestras vidas, ¿no? Entonces, sucede así, nos confirman a los 25 días, nos confirman que María José tiene la condición de síndrome de Down, y tiene, pues obviamente, el tener la condición del síndrome de Down significa que en el par 21 del cromosoma tiene un cromosoma extra. Ese cromosoma extra se le conoce como trisomía 21, que es la discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, pues obviamente durante todo ese proceso nosotros entre queriendo leer mucha información en internet y queriendo saber realmente mucho del tema, y obviamente también se nos acercaron, gracias a Dios, familias, ¿verdad?, que en su momento pues les dieron la noticia, y obviamente ese acompañamiento obviamente sirve mucho, porque de alguna manera vas perdiendo ese miedo, esa incertidumbre que tienes por el desconocimiento, ¿verdad? La aceptación fue desde el día 1 que llegó María José. Nosotros aceptamos a María José desde que ella llegó con la condición. Y bien curioso, porque cuando fuimos al resultado, a que nos lo diera la genetista, la primera pregunta que nos hace es, ¿cómo se sienten ante un posible diagnóstico de que su hija María José tenga la condición de síndrome de Down? No, les decimos, pues venimos nomás a que nos confirmes. O sea, nosotros estamos 100% seguros. De hecho, venimos a que nos confirmen nomás que tiene la condición de síndrome de Down. Y así fue, le digo, les pregunto esto porque hay mucha gente, nos dice la genetista, que viene muy cerrada a la no aceptación de que su hijo tiene la condición y cree que va a llegar, y puede decir que no, que a lo mejor está pensando en todo ese trayecto de que no la tiene y no la tiene, y está tan cerrada que cuando le quieres explicar
en qué consiste la condición y todo eso. No te escuchan, no te empelan, porque es tanta la negación que tienen, que obviamente están idos, pues tú les puedes estar hablando y están idos, ¿no? Totalmente, ¿no? Oye, Nacho, hemos platicado con personas que tienen discapacidad, han venido aquí a Huachapori y sin duda hay una coincidencia en que uno de los principales obstáculos de niñas y niños, justamente cuando nacen o cuando se enfrentan a las terapias, sigue siendo la negación de los papás a que tienen hijos con discapacidad, y son el primer obstáculo para que se desarrollen, ¿no? Para que lleven o traten de llevar una vida lo más normal posible. Normal, por así decirlo, ¿no? Mira, te platico un poquito, ¿no? Ahorita realmente, bueno, a raíz de que pasa todo esto, pues empezamos obviamente a ver, y obviamente empezar con las terapias de María José y demás. A los 6 meses de haber nacido María José, ya estábamos haciendo el primer evento, ¿sí? Para promover la inclusión laboral, ¿sí? Y el tema era la inclusión laboral como un estilo de vida. ¿Y por qué lo desarrollamos? Yo era presidente en ese momento de BNI, de un grupo de empresarios. Entonces me tocaba dejar el mandato, porque es un mandato de 6 meses. Sí. Entonces ese mandato me tocaba dejarlo a mí en marzo, el 31 de marzo. Y resulta que, haz de cuenta que pues le digo a mi triada, ¿no? Que así se le llama, le digo, oye, vamos organizando un evento para promover la inclusión laboral. Y sí, la verdad es que todos apoyaron esta parte, y nos acercamos al DIF también en ese momento, ¿verdad? Para poder a lo mejor hacer algo en conjunto. Y sí, trajimos en ese momento a Isabela. Isabela es una diseñadora de modas que es guatemalteca y es la primera diseñadora de modas con síndrome de Down. Y lo que queríamos era hacer eso, empezar a permear en los empresarios que realmente el tener una discapacidad no te define, ¿no? Y que el tener una discapacidad como síndrome de Down, pues es algo normal, todos somos diferentes al final de cuentas y cada uno puede lograr sus sueños, ¿no? Entonces, obviamente eso es lo que empezamos a querer transmitir, ¿verdad? Porque siempre hay en el momento hay mucha negación, y al principio la gente, bueno, no al principio, el tema de la discapacidad siempre lo han visto como una tragedia, ¿no? O sea, como algo así malo, como lástima, ¿no? Entonces, eran de las cosas que teníamos que empezar nosotros a trabajar en esa parte, ¿no? Empezar a visualizar más la condición del síndrome de Down, empezar a sumar voluntades, empezar a cambiar el entorno, ¿no? Influir en un entorno donde faciliten a las personas con discapacidad, no que les resuelvan la situación, que les faciliten para que puedan llegar a sacar su mejor versión. Oye, Nacho, pero ahorita, por ejemplo, mencionabas ahí en las personas con la condición de síndrome de Down, algunas tienen capacidades intelectuales distintas, algunas más desarrolladas, otras no la desarrollan. ¿Cómo? Eso es, mira, es algo muy sencillo, ¿no? ¿A qué se debe? Cuando tú ves una persona con síndrome de Down de la misma edad y que a lo mejor uno tiene más desenvuelto la forma de comunicarse verbalmente y a lo mejor a otro le cuesta más trabajo o desenvolverse en otras habilidades, no es porque él tenga más síndrome de Down que el otro, no hay niveles en el síndrome de Down. ¿A qué se debe eso? Es que desde un principio a lo mejor esa persona recibió la estimulación y las terapias para que conforme fuera creciendo, fuera obviamente desarrollando esas capacidades y esas habilidades. Y la otra persona a lo mejor pues no tuvo la oportunidad obviamente de poderle dar tantas terapias o tanta estimulación. Entonces eso es lo que es muy importante desde un inicio, ¿verdad? Por eso ahorita vamos a hablar un poquito más de los programas, pero esa parte es bien fundamental. Y ahorita que tú hablabas que los papás son los primeros protectores, sí, los papás, la familia, es la primera parte donde se da la verdadera inclusión. Si tú sobreproteges a tu hijo o lo escondes, obviamente va a ser un niño o un joven que realmente siempre va a estar aislado, siempre la gente pues ¿cómo van a querer convivir con él? Si tú no pones el tema sobre la mesa, que tu hijo tiene síndrome de Down, y que les digas a tus amigos y a tus familias que realmente, pues, ¿qué es la condición? O sea, porque empiezan a decir, es que tener un niño con síndrome de Down, pues es una bendición. No,
es una bendición tener un hijo, así como tuve a Marcelo y tuvimos a Matías. Son una bendición ellos también para nosotros. Llegaron, nos dieron la oportunidad de ser papás, ¿no? Entonces, esa es la bendición. Pero también te dicen, oye, es que tener un hijo con síndrome de Down, son unos angelitos. No, no son unos angelitos. Los angelitos están en el cielo, ¿no? O que son niños especiales. No, les digo yo, especiales son las pizzas, ¿no? O sea, realmente nosotros trabajamos desde un principio en que realmente ver a la persona siempre, dejar de etiquetar a la persona con discapacidad, siempre viendo sus habilidades y sus capacidades, ¿no? Entonces hay muchos tabús en torno a las personas con síndrome de Down, y una de ellas, ahorita que mencionas a las niñas y niños, es incluso que desarrollan o desenvuelven una rudeza, que es imposible que convivan con otras niñas y niños, incluso pueden ser agresivos. A ver, ayúdanos a despejar esas dudas que tiene la gente sobre las niñas y niños con síndrome de Down o los adultos con síndrome de Down. Mira, Michelle, crecimos, bueno, yo tengo 45 años, ¿no? Y crecimos en una generación, creo yo, que yo me acuerdo cuando estaba chiquito, que veías a lo mejor a un niño con síndrome de Down, tus papás, ¿qué te decían? No lo voltees a ver porque es de mala educación, no te les quedes viendo. O si veías a una persona también en silla de ruedas, pues también te decían, no lo voltees a ver, ¿no? Entonces realmente ahí no te dejaban interactuar pues con ese niño, pues no. Entonces realmente no es que tengan una actitud agresiva, no, es que realmente se sobreprotegen tanto y para eso son las terapias, obviamente, de estimulación sensoriales, sociales, obviamente, para que puedan ir desarrollando ellos también, ¿verdad? La forma de cómo poder interactuar con las demás personas, ¿no? Porque todo te entienden, todo saben, ¿verdad? Pero si tú como papá lo sobreproteges a ese niño, y me ha tocado la experiencia de contratar a personas con síndrome de Down, y obviamente hay que tratarlos de igual manera que cualquier otro empleado, ¿no? O sea, al final del día. Pero llegan a su casa, imagínate, y lo sobreprotegen, que le sigan llamando, ay, mi niño cuando tiene 30 años, imagínate, ¿no? O sea, o le dicen Jesucito, ¿no? Y tiene 40 años ese Jesucito. Pues obviamente desde ahí se siente esa sobreprotección. Pues entonces cuando quiere salir al mundo real, ¿verdad? Pues obviamente se empieza a dar de golpes también en ese sentido. Entonces realmente ellos, la parte de la discapacidad intelectual, sí es muy fácil de poder convivir con ellos, sí pudieran decir que a lo mejor no es que sean agresivos, ¿no? O sea, no son agresivos, ¿no? Sino que a lo mejor la parte de interacción que pueda haber, pues puede ser un poquito diferente, pero es normal, el ser diferente no tiene nada de malo, ¿no? O sea, es a lo que vamos, ¿no? Acabas de decir, Nacho, algo muy interesante, porque sí es cierto, las personas con síndrome de Down que tienen 30, 40 se les trata como niños. Mira, me pasó algo, Michelle, hace poco, ¿no? Fue la carne asada, el evento de la carne asada más grande del mundo, ¿no? Cuando se rompió ahorita el récord Guinness, ¿no? Bueno, de los kilos, ¿no? Los kilos de carne asada que más grande, ¿no? Y nosotros agarramos un asador de la fundación, invitamos a jóvenes con síndrome de Down. Y eran unos jóvenes, pues la verdad es que muy padre el convivio, ¿no? Conviviendo con la familia y todo, ¿no? Y ellos asando carne conmigo y todo, divirtiéndonos y pasando, la verdad, un rato muy padre, ¿no? Y en cuanto se termina el evento me dicen, Nacho, ¿cuándo se vuelve a repetir, no? Pero yo les pregunto, oye, ¿nunca han asado carne asada? No, nunca hemos hecho carne asada. Y nomás para que te des cuenta, ellos son gente de 20 años, de 25, de 28 años. Y tú dices, oye, a los 18 años ya tu papá ya te había enseñado a prender el carbón. En un estado de carne asada, no creo que durante todo ese tiempo pues no te haya tocado una carne asada familiar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Oye, él no puede partir el tomate porque tiene la condición, se va a cortar. Se va a quemar. Bueno, yo también me quemé cuando me enseñaban. Incluso va a agarrar el cuchillo y se va a enojar y nos va a hacer algo. O sea, realmente, desde ahí, la verdadera inclusión se da primero desde el núcleo familiar, ¿no? Ahí empieza la verdadera inclusión. Entonces realmente ahí te das cuenta que obviamente poco a poco debemos ir desprendiendo esta parte, ¿no? O sea, porque si nosotros como familia no abrimos y no lo ponemos el tema sobre la mesa, ¿verdad? Y no tratamos a esta persona que es tu hijo,
que tiene la discapacidad, igual que tus otros hijos. Pues obviamente no, él va a decir, oye, pues no, o sea, imagínate que yo tratara de una manera diferente a María José. A nosotros, Michelle, había muchos momentos que se nos olvidaba que María José tenía la condición de síndrome de Down. Y así hay que vivir, porque tú no puedes hacer tu vida en base al entorno de tu hijo con una discapacidad. O sea, María José no nos vino a cambiar la vida y no dejamos de hacer otras cosas con nuestros otros hijos porque María José tenía síndrome de Down, para nada. Si ella, pues teníamos que ir a la actividad del hijo mayor, Tochito, que es súper bueno para el Tochito, pues ahí íbamos con ella. Y para el otro con el básquet, ahí íbamos con Matías al básquet, ¿no? Y con ella. Y así traíamos en todas las actividades. O sea, realmente no nos quedamos, quédate tú rezagado con ella, no la saquemos porque pues tiene síndrome de Down y no. Oye, Nacho, pero una cosa es, a ver, ser papá con una niña con la condición de síndrome de Down y vas aprendiendo todas las facetas que conlleva que haya una convivencia natural entre como padre e hijo, como si no tuviera la condición de síndrome de Down. ¿Cómo trabajar hacia el exterior? Porque una cosa es lo que trabajas, y me queda claro que como familia lo vivieron, lo trabajaron, lo superaron. Pero el enfrentarse al exterior es otra situación. Te voy a poner el ejemplo del Tochito. Llevas a tus hijos al Tochito y va María José. Y María José, pues hay a lo mejor otros niñas y niños. Como padres, ¿cómo enfrentas eso? Tengo que decirlo como es, porque nos está viendo mucha gente que se está viendo reflejado al escucharte, Alberto. No ha dado el paso que tú diste. Claro. Al rechazo, por ejemplo, claro, porque sigue habiendo rechazo a personas con la condición de síndrome de Down y personas con discapacidad, como mencionas tú, aunque antes decía, bueno, no veas pobrecito el de la silla, todavía se sigue dando. Sí, se sigue dando. Y fíjate ahorita, qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Hay que enseñar, ¿no? O sea, al final de cuentas, hay que corregir las formas de cómo comunicarnos, ¿no? Porque desde la forma de cómo comunicarnos con los hijos o con las personas que tienen una discapacidad, desde ahí empieza esta parte de la inclusión, ¿verdad? Entonces, obviamente, si tú no abres, vuelvo a tocar otra vez el tema, si tú no abres ese espacio para que la gente se acerque, ¿verdad? Porque él puede decir, oye, ¿y qué le gusta a María José? Bueno, si María José en ese momento ya hubiera hablado, pues pregúntale qué le gusta, ¿no? O sea, no me preguntes a mí si ella habla, ¿verdad? O sea, te estoy hablando a lo mejor en otros casos, porque María José todavía no llegó en la edad de que realmente pudiera llegar todavía a hablar. Empezaba a balbucear y si era muy platicadora, ¿no? Y todo te entendía y te hacía caso y todo muy bien, ¿no? Era muy lista, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que realmente si tú sobreproteges a esa persona, se va a hacer a esa parte y se va a hacer de que, oye, a mí en mi casa me tratan, me chipilonean, me cuidan, me hacen esto. Y pues obviamente cuando quieras salir a la sociedad, pues obviamente tú creciste así de esa forma, pues no. Y cuando vas al Tochito, pues salúdala, o sea, agárrala, cárgala, sí, bésala, oye, ¿me la prestas para llevarme a los columpios? Sí, si se va, pues órale. Y María José tenía una chispa, una magia que realmente era fenomenal, ¿no? O sea, ella contagiaba, ¿verdad? Ese amor, ¿no? De María José, ¿no? Oye, Nacho, la vida te la prestó muy poquito tiempo. Sí, así es. Mira, fíjate, empezamos a los 6 meses a trabajar con ese primer evento y de ahí se vino la pandemia. Nos encerramos, ¿no? Y encerrados, pues también agradecimos esa parte porque Brenda, mi esposa, trabaja. Entonces ella regresó a trabajar pues a finales de febrero, ¿no? Entonces en marzo, pues ahí va para atrás, obviamente, ¿no? Entonces obviamente nos tocó estar más tiempo también con ella, ahí en casa, pero en ese momento, aunque estábamos encerrados, como a partir de julio, sí empezó a ir a una persona a ayudarnos con la parte de las terapias, ¿no? Que es pues la Lucerito, una persona que trabajaba en el CRID. En ese momento el CRID estaba cerrada y nos la recomendaron porque ella podía ir a domicilio, ¿no? Entonces, pues empezó a ir y obviamente le empezaba a dar terapias y nos enseñaba a la vez para nosotros seguirle dando, porque no iba todos los días, a lo mejor iba una vez a la semana, pero nos decía los ejercicios que podíamos estarle
haciendo, ¿no? Entonces obviamente nosotros la empezábamos a estimular las piernas, los brazos, para que ella empezara a agarrar mayor fuerza y poderse sentar, poder levantar el cuello. Entonces nos tocó vivir toda esa experiencia, ¿no? Pero obviamente trabajando con todo eso y durante la pandemia pensando mucho qué íbamos a hacer, y después tuvimos el primer maratón virtual de la inclusión, que en mera pandemia hicimos enlaces con nuestra amiga Annette Castro también, que ella nos ayudó obviamente a convocar a jóvenes que han sido exitosos y que han logrado sus sueños, ¿verdad? A que nos platicaran su experiencia, ¿no? Personas con síndrome de Down, o sea, está Carlos de Saro, que es el primer escritor mexicano con síndrome de Down, que haya escrito 6 libros, estaba la misma Isabela otra vez en una de las conferencias, estaba una influencer, estaba una persona que se dedica ahorita a la pasarela, a lo que es modas. Entonces realmente nos explicaban tanto ellos como sus papás, para que realmente la gente que nos podía ver en ese momento por internet, pues fuera más o menos empoderándose, quitándose ese miedo. Obviamente que tener un hijo con una discapacidad no pasa absolutamente nada. Sí, cierto, nosotros dijimos, oye, pues el tercero como sea, pero el tercero no fue como sea, porque nos llevó obviamente más trabajo, más terapias, más rehabilitación, ¿verdad? Pero eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Al final del día teníamos que hacer ese trabajo al final, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza a desarrollarse y empezamos a pensar cómo se iba a llamar nuestra fundación. Y un amigo, que ahorita le mando saludos, el Papol, me dice, oye, me dijo, pues hay que ponerle nombre a la fundación, me dijo, y que no sé qué. Bueno, le digo, a ver, vamos a ayudar, veme ayudando, ¿no? Y en eso me manda, ¿no? Él me dijo, oye, me dijo, mejoremos juntos. Son las iniciales de María José, ¿no? Ah, me gusta, mejoremos juntos, y ya mejoremos juntos y logremos nuestros sueños. Le digo, pues no mi sueño ni tu sueño, es el sueño de cada uno de nosotros. Entonces, pues fuimos concretando el nombre de la fundación en la época de la pandemia, se logra, se concreta. Luego, entrando el año del 2021, fue cuando empezamos a hacer el trámite de registrar la marca de Mejoremos Juntos, que nos ayudó nuestro buen amigo Alan Guevara también en ese trámite. Nos ayudan a hacer el acta constitutiva también, Carolina Montiel, que tiene una notaría, nos ayuda con el trámite del acta constitutiva, y ya es cuando se formaliza y realmente, pues ahora sí, mejoremos juntos y logremos nuestros sueños, ¿no? A principios del 2021. Y empezamos a desarrollar los programas nosotros, ¿no? Que son 4 programas, pues muy importantes, ¿no? El primer programa es el de concientización. ¿Qué hacemos en el de concientización? Ir a las empresas, ir a las escuelas, precisamente, a hablar acerca del tema de la inclusión. Nosotros manejamos una fórmula mágica de la inclusión que es respeto más empatía más comprensión. ¿Qué es respeto? Es respetar las necesidades de la otra persona. ¿Qué es empatía? Empatizar con las necesidades de la otra persona. Y obviamente, pues la otra, que es comprensión, es comprender las necesidades de la otra persona. Y para que sea la verdadera inclusión es eso, ¿no? Hay que respetar esas necesidades, hay que empatizar con esas necesidades y hay que comprender esas necesidades. Pero no nomás para que sea la verdadera inclusión, si como sociedad trabajáramos esos valores, creo que fuéramos una mejor sociedad, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar con eso en las escuelas, a concientizar, ir a las empresas también, obviamente, para hablar, obviamente, en el entorno. Yo les digo, porque el entorno tiene que ver mucho. El entorno significa que, imagínate, tú tienes una planta en tu casa y esa planta, pues no crece, no empieza a crecer, ¿no? Y dices, híjole, pues ni modo que la voy a tirar, yo creo que ya no va a crecer, ya no sirve. Entonces, ¿qué haces? La metes o la sacas a que le dé el sol, no sé. Y le empieza a dar el sol y empieza a florecer, empieza a crecer, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste? Cambiaste el entorno. Y eso es lo que tenemos que hacer, un entorno que les favorezca, un entorno que les facilite, no que les resuelva las cosas, porque si les resuelve no se está dando la verdadera inclusión. Si tú tienes una persona trabajando contigo, con una persona con discapacidad, pues no le vas a decir, a ver, déjame hacer tus labores por ti, ¿verdad? No, pues ahí no lo estás ayudando, pero sí te puedo facilitar a lo mejor para que puedas llevar a cabo bien esa labor.
Entonces tenemos que facilitar bien esa parte, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿no? Yendo a las escuelas, yendo a las empresas a concientizar, ¿verdad? Acerca de que se dé la verdadera inclusión, porque queremos tener una sociedad que sea más empática y más incluyente. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con esa fórmula mágica, ¿no? Y ese es el primer programa que manejamos. Después viene el programa que se llama Caminando Juntos, que es lo que nos hicieron en un principio a nosotros, cuando nos llaman las familias, obviamente a darnos, pues obviamente su experiencia de vida con un hijo con síndrome de Down. Bueno, ese programa de Caminando Juntos es precisamente el acompañamiento, ¿verdad?, de las familias. No, nuestro objetivo no es que aceptes la discapacidad, nuestro objetivo es que realmente podamos llevar a empoderarte, a que realmente te dé confianza esa parte, y que hablemos del mismo lenguaje, ¿verdad?, de las experiencias que nosotros hemos vivido o otras familias de tener un hijo con una discapacidad, ¿no? Entonces, porque el momento de que tú tienes un hijo con una discapacidad es como si fuera un proceso de un duelo, ¿no? O sea, tú estás esperando un hijo y llegó un hijo que no era como tú lo deseabas, ¿no? Entonces, obviamente, pues empieza un proceso como si fuera de duelo y de aceptación. Y esa aceptación puede durar 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años en aceptar, en tener un hijo con una discapacidad. Yo lo que les digo es que entre mejor y más rápido aceptemos a nuestro hijo, ¿verdad?, la llegada de ese hijo con una discapacidad, obviamente va a ser mucho mejor, porque vas a desarrollar mejor las habilidades en las terapias, en la estimulación, y obviamente le vas a dar lo mejor para que ese niño empiece a convivir y empiece obviamente a desarrollar sus capacidades. Oye, Nacho, pero a ver, hay muchas personas en Sonora que no tienen las capacidades económicas para poder acercar servicios, poder llevarlos a un centro. ¿Cómo hacen ahí? ¿Ustedes apoyan también a las personas? O decir, a la gente que nos está viendo y que dice, oye, bueno, tengo una persona con discapacidad, pero no tengo los recursos para ayudarlos. Otro de los programas, precisamente, ese es el último programa que tengo, que es el Movemos con el Corazón. Todavía no lo tenemos activo, ¿verdad? Porque necesitamos la unidad para poder hacer precisamente eso, ¿no? Obviamente en nuestro caminar y conocimos muchas familias que precisamente no tienen los medios para poder llegar, porque es esa familia que es disfuncional. Nos ha tocado casos donde desde que le dan la noticia a la familia en el hospital, nos tocó un caso y nos dijo, es que mi esposo me dejó en el hospital. ¿Cómo que te dejó? Sí, es que me dijo, hay que dejar al niño. O sea, cuando le dijeron que tenía síndrome de Down, no, hay que dejarlo. No lo voy a dejar, si es nuestro hijo. No, bueno, si no lo dejamos, va a venir el DIF, le decía, va a venir el DIF, hay que dejarlo. No, yo quiero tener a mi hijo. Bueno, pues si tú quieres tener a tu hijo, si no te vas conmigo, pues aquí te dejo también. Y se fue, y ahí hubo esa ruptura en el matrimonio. Entonces, sí hay muchas familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque normalmente el papá es el que no viene aceptando esa realidad de tener un hijo con una discapacidad, de enfrentar esa responsabilidad, obviamente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tiene la señora? A lo mejor tiene un hijo, 2 hijos, pues tiene que salir a trabajar por el sustento económico para su familia. ¿Y dónde deja al hijo con discapacidad? O lo deja con su hermano mayor, o lo deja con su abuela, y obviamente no está recibiendo las terapias, ¿no? Y eso obviamente va haciendo que su proceso de crecimiento se pueda ir retrasando conforme vaya creciendo, porque no se le está dando esa estimulación en un inicio, ¿no? Y eso es precisamente, ese programa lo queremos llevar a cabo. Obviamente necesitamos esa unidad, y eso es lo que estamos trabajando, obviamente, para obtener los recursos y poder tener esa unidad móvil, que podamos ir a recoger a esa persona a su casa, poderla llevar al centro de atención, al centro de rehabilitación, como puede ser un CRIT o el CRE, toma la terapia y poderla regresar a su casa otra vez, ¿no? O sea, obviamente esa es la parte que nosotros vemos que es súper necesaria, ¿no? Porque necesitan ellos, todos los niños, recibir esa estimulación y esa terapia desde un inicio, porque al final, cuando lleguen a una edad joven adulta y que quieran salir a trabajar, pues obviamente puede haber un joven de 20 años
que esté en sus habilidades un poquito atrasado conforme a su edad, porque realmente no se desenvolvió y no lo estimularon, ¿verdad? En un principio. Y obviamente esa persona no va a poder trabajar, no va a tener la capacidad y las habilidades todavía desarrolladas para poder entrar a un área laboral. Entonces es bien importante ahorita trabajar abajo con los niños chiquitos y empezar a fomentar obviamente la parte de lo que es la inclusión laboral, o sea, oportunidades laborales para todos, que ese es otro de los programas de la Fundación, oportunidades laborales para todos. Un dato interesante es que 1 de cada 10 personas con discapacidad intelectual tienen empleo en México. Entonces, ¿y eso a qué se debe? No es porque no tengan las capacidades y las habilidades, es que porque lo empresario está muchas veces cerrado de que dice, oye, la persona con discapacidad no me va a dar el rendimiento, ¿no? Oye, es que no te estoy pidiendo que lo contrates nomás por caridad o porque te da lástima, no, quiero que lo contrates por sus capacidades y sus habilidades. O sea, entrevístalo. Si no lo entrevistas, si no tienes ese diálogo, o si no le das una semana a lo mejor de entrenamiento, que le puedes decir, oye, vamos a probar para enseñarte este puesto que puedes estar aquí, pues si no le das esa oportunidad nunca vas a saber. ¿En qué pueden trabajar las personas con síndrome de Down? Mira, digo, normalmente dice, oye, es que nomás pueden ser meseros. No, pueden estar en muchas cosas, ¿no? Obviamente dependiendo de eso. Por ejemplo, pues la que es diseñadora de modas, diseña. O sea, hay otro pintor veracruzano, Alan Telles, que es pintor. Él casi no se comunica verbalmente, pero él es un pintor profesional. Sus pinturas han traspasado fronteras. Ahorita quieres comprar una obra de él y vale 30,000, 40,000 pesos su obra, ¿no? Pero a él le costó mucho trabajo el poder ser reconocido por su profesión, ¿verdad? Como pintor profesional, porque primero lo veían, sí, el que tiene síndrome de Down. Pero no, hombre, no, a nosotros nos tocó interactuar con él en ese maratón virtual de la inclusión y el testimonio lo dio su mamá, porque él casi no se comunicaba, pero en ese momento él estaba pintando un cuadro, ¿no? Cuando estábamos en la plática ahí por Zoom, ¿no? Y la verdad es que muy interesante el caso ese, ¿no? Y así como Isabel. Entonces, obviamente, ¿dónde está la limitante? Muchas veces en los papás. Sí. Volvemos a lo mismo. Es que mi hijo no puede hacer esto, es que mi hijo no puede hacer el otro. Claro que pueden. O sea, claro que pueden, hay que empezar a estimular y desarrollar eso, porque pueden hacer muchas cosas. O sea, lo que buscamos obviamente con todo es que nuestros hijos lleguen a ser autónomos, independientes, ¿no? De alguna manera. Sí. Pero obviamente, pues hay muchos caminos que se cierran, desde la educación inclusiva, porque no los aceptan en una escuela a lo mejor regular, y ahí empiezan las trabas, ¿no? En este caminar, ¿verdad? Entonces, pues obviamente tú tienes que hacer otros esfuerzos para poderle enseñar a tu hijo, obviamente, que siga desarrollando esas habilidades. Como en una ocasión me tocó hacer un live con una persona de Colombia, hicimos un live y era un tema bien interesante. Oye, ¿cómo se dice? ¿Inclusión educativa o educación inclusiva? Y es educación inclusiva realmente el tema, ¿no? Porque si hablamos de inclusión educativa, lo estamos segmentando mucho a la parte nomás de las personas con discapacidad. Y educación inclusiva es una educación para todos, para la diversidad de género, de raza, de neurodiversidad, ¿no? Entonces, es decir, las niñas y los niños, o en general los jóvenes, ¿deberían acudir a una escuela pública? Así es, ¿no? Pero obviamente hay escuelas obviamente en las que aún todavía no admiten o no tienen las condiciones, ¿verdad? O sea, volvemos otra vez de los entornos, no tienen los entornos preparados obviamente para poder recibir una persona con discapacidad, y no nomás discapacidad intelectual, te hablo de la visual, te hablo de la auditiva y te hablo hasta de la motriz, ¿no? Que una escuela no tiene a lo mejor ni las rampas para poder llegar a subir. Entonces, realmente esa es la parte donde debemos de ir buscando que esos entornos podamos ir, que se vayan mejorando, ¿no? Y poder ir siendo y abriendo las partes. Por eso es muy importante la labor que hacemos yendo a las escuelas, ¿no? ¿Para qué? Para permear obviamente esta parte de la cultura, de ser una sociedad más empática y más incluyente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Comprendiendo esa fórmula no me voy a cansar nunca de repetirla, que es la de respeto, empatía y comprensión, ¿verdad? Entonces, poco a poco se va a ir dando ese entorno, ¿no? Poco a poco. Oye, Nacho, ahora, y la gente lo tengo que comentar, recientemente tuve un encuentro contigo donde hablamos de un tema relacionado
a una faceta, a lo mejor sí está conectada con las personas síndrome de Down, pero tiene mucho que ver con María José, y es el tema de la donación de sangre, claro, a propósito del Día Internacional. Totalmente. Y la promueves, y además de obviamente con la fundación, pero también con Doctor Sonrisas, el tema de la donación de sangre por la situación que estamos viviendo. A ver, tú te viste en una situación complicada, ¿no? Con María José. Te platico. Y a partir de ahí, no solamente te enfrentaste a todo el tema de María José con el síndrome de Down, sino que también en un proceso donde requería sangre y viste lo complicado que era y te diste cuenta del tema Sonora, ¿no? De cómo estamos, los obstáculos que hay también, ¿no? Y que tus hallazgos sobre ese tema. Claro, así te platico. Mira, volvemos otra vez a tocar el tema, este punto de por qué María José llegó a nuestras vidas, ¿no? El año pasado, 24 de agosto, María José pues tuvo que ser internada, ¿no? Y lo único que pedíamos en ese momento es que María José estuviera pues bien de salud y que estuviera obviamente sana, y nunca pensábamos que María José pues nos iban a decir a los 2 días que el resultado pues se confirmaba que tenía una leucemia, ¿no? Y una leucemia mieloblástico aguda, que es una leucemia es de las más fuertes que hay, que hablando en términos así muy sencillos, es que las células cancerígenas de esa leucemia son más resistentes a lo que son los tratamientos, a la quimioterapia, ¿verdad? Entonces, sabíamos nosotros que las personas con síndrome de Down vienen patologías asociadas, ¿no? Como la cardiopatía congénita, como una leucemia, como apneas del sueño, problemas intestinales, pero esas patologías las puede también tener nuestros otros hijos, cualquier persona, no necesariamente tienen que ser de la persona con síndrome de Down. Entonces a María José pues nos tocó la puerta, nos confirman que tiene leucemia, un 26 de agosto nos confirman, y obviamente, ¿cómo lo tomamos nosotros? Yo le dije a Brenda, por algo María José nos está llegando a nuestras vidas, ya ves. Sigo confirmando por qué María José nos está llegando a nuestras vidas. Creo que es un tema, le digo, en la leucemia o el cáncer infantil, que hay muchas necesidades, le digo, y que realmente nosotros no estábamos viendo realmente esa parte, ¿no? Y empieza, ¿no? Entonces, te comentaba ahorita que yo ya había escuchado hablar de Doctor Sonrisas, y en ese momento todavía era 26 de agosto, yo el 29 de agosto, Michelle, ya estaba en contacto con la gente de Doctor Sonrisas a través de Gerardo Gaya. Gerardo Gaya es el presidente de la Fundación Iluminemos de Azul, que es una fundación para el autismo, que está en la Ciudad de México. Y yo he tenido mucha comunicación con él pues desde que inicié con el proceso de la fundación. Y le mandé un mensaje, ¿no? Le digo, Gerardo, le digo, fíjate que nos está pasando esto, sé que conoces al presidente de la Fundación Doctor Sonrisas, quiero que me pongas en contacto con él, quiero ser Doctor Sonrisas aquí en Hermosillo. Yo nunca pensé que íbamos a estar tanto tiempo en el hospital, o sea, pensé que íbamos a salir a las 2 semanas, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Obviamente hicimos contacto el 29 de agosto con la Fundación Doctor Sonrisas y empezamos a ver todo este proceso. ¿Qué se viene desde el primer día? Cuando nos internaron, necesitamos plaquetas para María José y necesitamos urgentemente sangre. Pues en la torre, ¿no? Empezamos a buscar y no teníamos, y quién puede venir a donar, pues ya era en la tarde, tenía que venir al otro día, pero necesitaban ahorita donación para ese momento, nos prestaron unas unidades, las teníamos que reponer obviamente al siguiente día o a los 2 días, pero pues empieza todo un ejército, toda nuestra familia a trabajar en buscar obviamente gente que pudiera ir a donar sangre y plaquetas, ¿no? Y se vuelve obviamente una desesperación porque tu hija está entre la vida y la muerte si no tienes esa donación de sangre. María José tenía una anemia fuerte que tenía 3.3 de hemoglobina. Nosotros no sabíamos en ese momento la magnitud de lo malo que estaba María José. Hasta el día siguiente, ya que le traspasaron la sangre y las plaquetas, al otro día ya María José con otro semblante y todo, y en eso nos dice el doctor, le digo, ¿cómo ve María José? No, pues dice, todavía está, dice, en peligro, dice, pero no como llegó ayer, dice, ayer, la verdad es que ayer podía haber quedado ahí, ¿no, María José? Y digo, y no quedó porque todavía no había cumplido su misión. No sabíamos y todavía no comprendíamos esta necesidad de lo que se vive la parte de la donación de sangre, ¿no? Entonces, pues ahí vivimos obviamente una etapa en el hospital
que es estar 4 meses en el hospital, haz de cuenta que estar arriba de una montaña rusa de emociones, ¿no? Y es estar arriba y abajo y arriba y abajo, y eso mentalmente, más que tú hacer ejercicio y todo, llegaba el día y terminábamos agotados emocional y mentalmente, ¿no? De alguna manera. Mas, sin embargo, conforme fuimos pasando, obviamente nosotros somos personas creyentes y siempre pues creemos en Dios, ¿verdad? Y obviamente pues siempre estuvimos muy apegados también durante todo este proceso, ¿verdad? A Dios. Y la gente empezó a orar, obviamente, por nosotros, empezó a orar por María José, por su salud. Y verás qué curioso que sentíamos de repente una paz, una tranquilidad, que decía, ¿cómo te sientes? Me decía Brenda. No, le digo, me siento muy tranquilo. Yo también, me dijo, sí, siento una paz, una tranquilidad. Le digo, es que es esa oración, el poder de la oración tan fuerte que hay. Uh-huh. Y hay gente a lo mejor que no es creyente en Dios, o a lo mejor puede ser creyente en alguna otra cosa. Pero la fe es creer en alguien, no necesariamente en Dios, ¿no? Puedes tener a tu otro Dios que sea o alguna otra persona, pero tener una fe, realmente te agarras de ahí muy fuerte, y obviamente nosotros estábamos con esa convicción de que María José sabíamos que se iba a aliviar. Eso pedíamos en un inicio, que María José se recuperara. O sea, esa era nuestra petición cuando pedíamos por ella en el rosario, cuando pedíamos por ella en las noches y demás. Siempre pedíamos que María José pues aliviara, que María José se recuperara, que María José se le quitara obviamente la leucemia, ¿no? Y obviamente cada vez que llegaba el químico en las mañanas, cada 2 días llegaba el químico a sacarle laboratorios a María José, y nomás nos llegaban los resultados luego, y ya veíamos, híjole, necesita sangre otra vez, ¿no? Necesita plaquetas, ¿no? Y ahí empezábamos, ¿no? Este martirio y ahora sí que entras en una etapa en la que de mucha nerviosismo, porque te entra una desesperación, que publicas y porque publicas y nadie, ¿no? O viene alguien a tratar de donar y que no puede porque, pues, sabes que te salieron bajas tus defensas o te salió esto, ¿no? Entonces, pues realmente empiezas a esa desesperación muy fuerte, que nos llegaban mensajes a nosotros, Michelle, ofreciéndonos, tenemos la sangre de tu hija. ¿Cuánto ofreces? O sea, ¿qué gratificación estás ofreciendo? No, le digo, no estamos ofreciendo absolutamente nada. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estás pidiendo? No, pues es que nosotros somos un grupo, dice, que estamos de donantes y que, pues eso hacemos, o sea, porque nuestro tiempo vale. Sí, le digo, yo sé que tu tiempo vale, ¿no? Pero no te va a llevar 10 horas de tu tiempo, le digo, o sea, te vamos a hacer que vengas y en 30 minutos, 35 minutos vamos a hacer que te saquen lo que es la sangre. Sí, las plaquetas toman un poquito de mayor tiempo, todo el proceso más o menos se tardan entre 2 o 3 horas, ¿no? Pero realmente, digo, ellos lo dicen como el tiempo, ¿no? Pero realmente la gente sabe de esa necesidad que hay, y pues obviamente se aprovecha la gente, y sabes en la situación que te encuentras, de esa desesperación, y dices, en la torre pagas, no caes en la tentación. Y esto de la venta de sangre, ¿le podemos decir así como venta ilegal, de sangre? ¿No? Sí, es ilegal, ¿no? Es ilegal. ¿Ocurre en todos los hospitales? Sí, ahorita sí. Desgraciadamente ahorita no es que ocurra en el hospital, ¿no? O sea, es por fuera del hospital, o sea, es un... Pueden ser grupos de personas dispuestas a donar, pero piden esa gratificación. Entonces te están vendiendo la sangre. Entonces, obviamente nosotros empezamos así teníamos unos amigos, a ver, síganle el rollo, a ver hasta dónde llegan, pues, ¿no? Hasta qué parte. Y sí, los citaban en tal parte, o ven tú al hospital, le decíamos, bueno, pero mándame dinero para que me pagues el transporte, el Uber, pues, ¿no? Entonces ahí ya matábamos la comunicación, ¿verdad? Porque nunca ni pagamos un transporte, nunca pagamos tampoco por una donación de sangre. Gracias a Dios, pues llegaron esos donantes. Y bien curioso, porque el primer donante que llegó es una persona que se dedica a donar de manera altruista, de manera voluntaria, ¿no? O sea, y cuando llega, y ese es César Morales, es él. Yo no lo ubicaba, ¿no? Pero también él está en un grupo de BNI donde estoy yo, pero en otro capítulo, ¿no? O sea, en otra sección. Y él llegó ahí a ese día, ¿no? El primer día llega a ofrecerse para donar sangre. Y obviamente, pues le dijeron, no, tú sí eres candidato, cumples con todo, ok, no, porque
él dona constantemente. Se prepara para donarse. Así es, ¿no? Entonces, pues ¿cuántas transfusiones le hicieron a María José? A María José de sangre fueron alrededor de 25 y de plaquetas fueron más de 50 transfusiones de plaquetas, ¿no? Pero, Michelle, cuando llega él y tengo una comadre, oye, pásame el contacto del primer donador. Yo me acuerdo que lo anoté en el celular y le puse César Morales, un ángel caído del cielo, ¿no? Porque así fue realmente, esa persona llega de esa manera, no me conocía a mí, no nos conocíamos realmente, como para decir, porque normalmente el 95% de la gente que dona sangre, dona de manera dirigida, o sea, que ya va con alguien en específico a donar sangre, ¿no? Entonces, durante todo ese periodo en el hospital, pues, vivimos muchas experiencias, ¿no? O sea, nos hicimos muy amigos de muchos enfermeros de ahí, querían mucho a María José. María José tenía una chispa y tenía una actitud que fue de lo que nos enseñó, de las grandes cosas que nos enseñó, esa actitud positiva que tenía ella, esa sonrisa siempre, esas ganas de vivir, obviamente te lo transmitía a ella, ¿no? Y esas ganas y esa actitud con la que enfrentaba la adversidad, porque ella sabía que estaba mala, que estaba enferma, pero ella llegaba a alguien a la limpieza y le daba su puñito, el doctor le quería dar el puño, a la enfermera, obviamente nomás lloraba cuando le querían sacar la sangre, pero había un químico que llegaba y le empezaba a cantar y con ese nunca lloraba, ¿no? Entonces, sí, realmente fue todo un proceso en ese momento, porque con el doctor me acuerdo muy bien, con el oncólogo, que es un súper oncólogo, Benjamín Arroyo, le mando un saludo, porque es una parte bien, un doctor muy humano, ¿no? Muy, muy humano, ¿no? Y nos decía Nacho, me dijo, es que María José, dice, va a madurar, ¿no? Estando aquí en el hospital, porque había ciertas medicinas que siempre batallábamos con ella, que eran las de líquido tomada, siempre desde la casa, ¿no? Algo le queríamos dar el Motrin y era un show para darle el Motrin, ¿no? O sea, siempre a María José, ¿no? Entonces, una de las quimioterapias era tomada. O sea, entonces, no, le digo, van a batallar mucho. Y si batallaron, no, vas a ver al tercer día como si nada, y vas a ver, dice el doctor, yo digo, la tendría que poner dentro de mis otras notas, porque me dijo, todos mis pacientes, me dijo, se acostumbran y entran así en un principio, pero luego se hacen, ¿no? Maduran en esa parte. Y sí es cierto, Michelle, maduran, pero dejan de ser niños. Y eso es parte de Doctor Sonrisas. En Doctor Sonrisas lo que se busca mucho es trabajar en la parte de la salud emocional de los niños, niñas y adolescentes que están atravesando por una enfermedad como el cáncer infantil, como la leucemia, como una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Poder trabajar, obviamente, en esa parte emocional, porque queremos que el niño realmente tenga esa esperanza, esos sueños, esa alegría, y que se lo olvide por momentos de que no esté enfermo, o sea, que siga siendo niño, ¿no? Entonces, tienes razón, muchos niños vemos el semblante de algunas imágenes de notas periodísticas y el semblante es de un adulto desahuciado, ¿no? Cuando es un niño que tiene, incluso muchos de ellos, la posibilidad de salir del hospital, a lo mejor tienen una enfermedad así muy grave, Nacho, pero no hay esos momentos, están destinados a estar... Mira, me tocó un caso. ¿Desahuciados o como desahuciados en una cama de hospital? Mira, me tocó un caso que nos hicimos muy amigos de Brian, que en paz descanse, un niño de 13 años, 12 años. Y estuvo cuando nosotros llegamos, él estaba en ese periodo. De hecho, nos donaron plaquetas y él necesitaba plaquetas y le compartimos una dosis de plaquetas en ese momento. Pero nos hicimos muy conocidos, obviamente estábamos de cuarto a cuarto, ellos eran de Nogales. Ellos salieron a la semana, regresaron a Nogales, él ya tenía 2 años con la leucemia. Y había estado yendo ahora sí que es un proceso, la quimioterapia es un proceso que puede durar 2 años, ¿no? De tratamiento, ¿no? Entonces estaba en tratamiento, ya estaba por tocar la campana él, o sea, para entrar en remisión. Él en septiembre entraba en remisión y nosotros llegamos en agosto, ¿no? Pero en agosto recae él y obviamente pues le dan el tratamiento, se compone y se regresa a Nogales, ¿no? Y otra vez, como a las 2 semanas, vuelve a recaer, ¿no? Y viene, ¿no? Entonces ya estuvo y obviamente se le fue complicando. Llegó un momento en el que él tenía siempre un portacad aquí. Los niños les ponen un portacad para que sea mucho más fácil, que no los estén siempre picando, pues, ¿no? Entonces,
él ya sabía, la enfermera que quería, o el enfermero que quería que le pusiera la aguja, ¿no? O sea, que ya sabía que con él no le iba a doler, o que ya le conocía todo, pues no quería, ya sabía, a ver, ¿quiénes están ahorita en guardia, no? O ¿quiénes están en el turno? No, pues quiero que me la ponga fulanito, ¿no? Entonces, era muy especial, era muy querido ahí en el hospital. De hecho, él era el jefe de piso de la venta de chocolates. Él vendía chocolates, obviamente para ayudarse de alguna manera a obtener recursos. Y él es el único que podía vender chocolates ahí, ¿no? Nadie podía llevar chocolates, obviamente, a vender más que él, ¿no? Entonces, nos hicimos muy amigos, ¿no? Salíamos lo poco que podíamos salir nosotros del cuarto, y él también. Nos poníamos en una salita de espera allá afuera. Y platicábamos, ¿no? O sea, nos tocó platicar con su mamá, con él mucho tiempo, ¿no? Y obviamente hicimos muy buena amistad, ¿no? Y él ya cuando empieza a caer su enfermedad, empieza a caer en terapia y demás, llega un momento en el que ya lo suben a cuarto y ya realmente estaba en una etapa en la que pues nomás estaban esperando que falleciera. Uh-huh. Y llega su mamá al cuarto como a las 11 de la noche, llega, y pues nosotros ya estábamos acostados ahí con María José y todo. Y nos toca la puerta adelante y entra la mamá de Brian, ¿no? Y me dice, Nacho, me dice, oyes, te habla Brian, mi hijo, se quiere despedir de ti. Y eso, ya sabíamos que estaba mal, porque nosotros le preguntamos a los enfermeros, oyes, ¿cómo va Brian? No, pues ya nomás está, o sea, él no se quiere dormir, porque si sabe que se duerme, ya no va a despertar. Entonces él está haciendo todo lo posible para mantenerse todavía despierto, pues porque sabe que si se duerme ya no va a despertar. Entonces pues llega su mamá y yo pues en la torre, pues ahí voy, ¿no? a despedirme de él, ¿no? Y sí, pues obviamente un cuadro, pues ya te imaginarás dentro de ese cuarto, todos sus familiares, obviamente platicando con él, y él muy normal, ¿no? O sea, él diciéndole a cada uno, te encargo esto, y tú el otro, y así, ¿no? Y todos sus familiares pues llorando y todo, ¿no? Pero él, como te digo, maduran, pues, ¿no? O sea, dejan de ser niños de alguna manera, y al final del día ya cuando me llaman, pásale Nacho, que no sé qué, y me dice, Nacho, me dijo, y ya le digo, Brian, digo, fue un gusto haberte conocido, le digo, la verdad es que aprendimos muchas cosas de ti, y pues estamos muy orgullosos, la verdad me dio mucho gusto que me llamaran, le digo, para poderme despedir de ti. Sí, me dijo, es que te quería decir dos cosas, me dijo. Una, aquí está mi papá, cada vez que María José necesite plaquetas o sangre, tú te tienes que venir de Nogales a donarle sangre y plaquetas a ella. No, y sí, y realmente, porque él tenía la misma sangre que María José, el señor. Entonces, tienes esa encomienda, papá, ¿eh? Eso me lo quería decir enfrente de él. Y la otra me dice, es que a partir de hoy, me dijo, te cedo la plaza, me dijo, para la venta de chocolates, me dice, o sea, tú vas a ser, me dijo, el que de ahora en adelante vas a vender los chocolates aquí en el hospital, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, él fue una despedida muy emotiva, y en ese momento, o sea, algo que, imagínate todo lo que nos pasó por la mente, porque sabíamos que eso le podía pasar a María José, sí. O sea, María José, podíamos en cualquier momento también pues estar en ese tipo de situación. Así, ¿no? Es. Oye, Nacho, Miranda, nos queda ya muy poco tiempo, pero quiero resumir lo siguiente por las experiencias. A ver, hay gente que dirige asociaciones, sí, que está enfrente de asociaciones, pero no han vivido de experiencia, por experiencia propia una situación. Y en tu caso sí, y las ajenas. Y creo que tu experiencia en el hospital, pues ahora entendemos perfectamente por qué estás tan metido en todo esto. Y yo sé que mucha de la experiencia nos llevamos en el corazón, y la gente que nos vio aprendió mucho de esto. Yo quisiera cerrar estos minutos que nos quedan, vamos a estar en contacto, platicando, claro, y promoviendo sin duda tus actividades, a que le cuentes a la gente las herramientas que tienen con Doctor Sonrisas, y también con la Fundación de Mejoremos Juntos y Logremos, claro, nuestros sueños, desde cualquier rincón de Sonora donde nos están, claro, viendo en este momento. Con Doctor Sonrisas son dos proyectos muy grandes que traemos, ¿no? Uno que es el Cumpliendo Sueños de los Niños. Esa es la principal parte, ¿no? O sea, el poder cumplirle los sueños de los niños antes de que lleguen a ese
momento como el que llegaba Brian, poderle llegar a cumplir algo, de conocer a su jugador favorito, a su equipo favorito, experiencias vivenciales, no nada material, puras vivenciales. Y el otro programa es El Tren de los Sueños, donde convivimos con todas las familias. Hay una historia que cuenta el presidente de la Fundación Doctor Sonrisas, que dice que estaban leyendo los sueños de los hermanos y de los pacientes, y uno de los hermanos, el sueño de uno de los hermanos del paciente decía que él quería tener leucemia como su hermano para que sus papás lo quisieran igual que él. Entonces, obviamente, pues fue un golpe. Yo cuando lo escuché eso en el podcast y después de que vivo esto, pues obviamente nosotros tratábamos siempre de estar, de nivelar, obviamente, y no abandonar a nuestros otros hijos, porque estamos enfocados en María José. Cuando te llega una enfermedad de este tipo, o te unen o te destruyen, no puede ser, ¿no? Como familia, ¿no? Realmente a nosotros nos unió mucho más, y te voy a decir rápido, porque la otra es que la donación de sangre, pues obviamente vimos en la necesidad, y yo siempre le dije a Brenda, algo tenemos que hacer, le dije, para que este suceso de esperanza que realmente empiezas a vivir dentro del hospital, que el donar sangre estás entre que te pueda dar más vida, ¿sí? O entre la muerte, ¿no? Entonces, tú tienes la capacidad para poder salvar una vida y poderle dar una esperanza de vida a esa persona, a esa mamá, a ese papá, a ese hijo, ¿verdad? Y todos tenemos esa capacidad para poder llegar a donar sangre, ¿no? Y eso es lo más importante, Michelle, ¿no? Y ahora, yo te diría en esta parte que aprendimos, y yo le decía a Brenda, por algo nos llegó María José a nuestras vidas. Me tocó, no sé si te lo platiqué ya, pero me tocó entregarla a mí el 25 de diciembre. María José entra a terapia, en resumidas cuentas, entra a terapia. Ella ya estaba obviamente muy infectada, ¿no? De todos sus órganos. Y el 25 de diciembre, es que curioso, porque yo entro a la capilla y empiezo a platicar, pues estaba San Juan Tadeo, estaba la Virgen María, estaba Jesús, y platicando. Normalmente cuando uno reza así en la mente, ¿no? O en voz bajita, ¿no? Y yo me puse a platicar con ellos como si estuviera ahorita platicando aquí contigo, ¿no? Pero mucho tiempo, o sea, empecé a platicar y todo, y me sentí muy tranquilo, con mucha paz, ¿no? Después de ahí me voy a terapia intensiva, y entrando al cuarto, María José me da las manos, ¿no? Me estira las manos, y le digo a Brenda, le digo, ¿sabes qué? Le digo, acabo de entregar a María José, le dije que si, pues ella era el momento, que ya estábamos listos, que ya habíamos entendido la misión de vida de María José, porque había llegado aquí a nuestras vidas. Y le decía, lo que único que queremos es no verla sufrir. Y realmente hay algo que nosotros entendíamos mucho, ¿no? O sea, hay una oración en el Padre Nuestro que dice, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y muchas veces no lo entendemos. Hágase su voluntad, decíamos, ¿no? Y nosotros siempre pedíamos que ella se aliviara, bueno, pero la voluntad de él, pues no era esa, ¿no? O sea, luego pedíamos que la voluntad de él sea la misma que la de nosotros, al final de cuentas, ¿no? Pero entendimos que María José venía por un corto tiempo con esta misión de poder encontrar y poderme hacer a mí encontrar el propósito de vida. Hay 2 días muy importantes en tu vida, uno cuando naces y el otro cuando descubres el para qué y el por qué naces. Gracias a María José he descubierto mi propósito de vida, el por qué estoy aquí en esta tierra y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y gracias a ti estoy aquí también ahorita, ¿no? Pero gracias a María José, pues ella me da los brazos, ¿no? Y ella, yo siento que ella también nos entendió cuando estuvimos hablando, que yo dije que ya estábamos listos para que ella se fuera de regreso a casa, que ya descansara. Ella, estoy seguro que nos entendió, y estoy seguro que ella supo que sus papás ya estábamos listos para que ella descansara y que ella se fuera de regreso a casa. Pues hiciste un cierre increíble, sin duda, Nacho Miranda, y nos dejas como ejemplo eso, justamente que la misión de cada persona, y ahora entendemos por qué estás tan comprometido con esto, porque entendiste que parte del legado y parte sin duda de lo que ella solamente quería era que
pues muchas oportunidades que ella tuvo también la tengan otras niñas y niños. Así que lo reconocemos de aquí de corazón y lo compartimos a través de Huachapori. Y gracias por haber venido. No, muchas gracias y estamos ahí a la orden. Obviamente vamos a seguir con esta gran labor. Es un legado que nos deja María José. Bien agradecido. Yo siempre, mira, hoy recibí tu mensaje y acaba de subir una historia yo que decía, hoy es un gran día, ¿no? Porque me dieron el regalo del Día del Padre, ¿no? Mis hijos en la escuela. Y obviamente yo decía que María José, pues yo tenía 2 hijos muy maravillosos en esta vida y tenía a María José pues dentro de mi corazón, ¿no? O sea, pero María José me enseñó otras cosas más importantes, que es el seguir que todos los días valorando, el despertar, el amanecer, el oler, el poder caminar. Cosas tan pequeñas que a veces uno deja por un lado, pero no valoramos, ¿no? Y que el perder un carro, el perder una casa, no pasa nada. Lo puedes recuperar, lo puedes volver a hacer, puedes volver a hacer otra vez otras cosas. Pero a tu hija, a mi hija, María José, físicamente ya no la voy a volver a tener. Y eso me enseñó y me va a quedar para siempre. Y eso es lo que necesito yo también, ayudar a más personas. Sin duda. A poder hacer entender y comprender esa parte, que cada uno pueda valorar de donde estemos, cada cosa que tenemos y ser muy agradecidos con lo que tenemos, así sea poco o mucho, así sea bueno o malo. Nacho Miranda, muchísimas gracias. Gracias a ti, Michelle, y hay que donar, hay que sumarnos. Hay que donar. Hay que donar, hay que sumarnos y hay que seguir con todo este proyecto. Muchísimas gracias. Nos despedimos, ya estaremos platicando más adelante, Nacho. Gracias, Michelle. Ay, perdón. Regresamos a la programación normal.